Rebecca Miller nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre aquella mañana de martes. A los 23 años, se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para trabajar en la cafetería de la esquina, sirviendo expresos a ejecutivos apurados que ni siquiera la miraban. Sus manos callosas temblaban mientras sostenía la taza de porcelana fina que costaba más que su salario semanal. «Gracias, que tenga un buen día», murmuraba ella, forzando una sonrisa cansada mientras el hombre del traje Armani se iba sin siquiera responder. Rebecca vivía en un apartamento diminuto en Queens, compartiendo el espacio apretado con su mejor amiga Sara, que trabajaba en 2 empleos para pagar las cuentas de la facultad de enfermería. Comían fideos instantáneos la mayoría de las noches y soñaban con un futuro mejor, susurrando esperanzas y planes mientras observaban la ciudad brillar a través de la ventana empañada. La madre de Rebecca había muerto cuando ella tenía 16 años, víctima de un cáncer agresivo que consumió todos los ahorros de la familia con tratamientos experimentales. Su padre, devastado por la pérdida, comenzó a beber y desapareció de su vida 2 años después, dejando solo deudas y recuerdos dolorosos. Desde entonces, Rebecca aprendió a sobrevivir sola, trabajando en empleos mal pagados y durmiendo con el sonido de los vecinos discutiendo a través de las paredes delgadas. Pero aquella mañana específica, algo era diferente. Un hombre elegante entró en la cafetería, no como los otros clientes. Usaba un traje impecable, pero sus ojos eran gentiles, casi melancólicos. Richard Thompson, aunque Rebecca aún no lo sabía, era el presidente de una de las corporaciones de inversión más grandes de Manhattan. Él observó a la joven trabajar con una gracia natural, tratando a cada cliente con dignidad, incluso cuando ellos la ignoraban completamente. «Un café americano, por favor», pidió suavemente. Rebecca levantó los ojos y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo familiar en aquel rostro, como un eco distante de una memoria que no podía alcanzar. Sus manos temblaron ligeramente mientras preparaba el café, sintiendo la mirada penetrante del hombre sobre ella. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo Richard Thompson, aceptando la taza con cuidado. Su voz llevaba una tristeza profunda que Rebecca reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que veía en el espejo todos los días. «¿Cómo te llamas?» «Rebecca Miller, señor», respondió ella, bajando los ojos. No estaba acostumbrada a clientes que se preocuparan por saber su nombre. Richard se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus manos comenzaron a temblar, haciendo que la taza tintineara contra el plato. «Miller, Rebecca Miller», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Qué edad tienes, querida?» «23 años», respondió ella, confundida por la reacción extraña del hombre. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas no derramadas. Colocó la taza en el mostrador con cuidado excesivo, como si sus movimientos fueran controlados por una fuerza externa. «¿Tu madre se llamaba Catherine Miller?» El corazón de Rebecca se detuvo. Nadie había mencionado el nombre de su madre en años. «Sí, ¿cómo lo sabía usted?» Su voz salió como un susurro asustado. Richard cerró los ojos por un largo momento, respirando profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación férrea en su mirada. «Porque amé a tu madre más que a cualquier cosa en este mundo. Y tú eres mi hija». El mundo alrededor de Rebecca comenzó a girar. El murmullo de la cafetería se transformó en un zumbido distante y se aferró al mostrador para no caer. «Eso es imposible», susurró. «Mi padre era John Miller. Él nos dejó. John Miller era un buen hombre que amó a Catherine cuando yo no pude estar ahí», dijo Richard con voz quebrada. «Pero antes de conocer a John, antes de casarse con él, tu madre y yo tuvimos un amor que cambió nuestras vidas para siempre». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rebecca. Años de preguntas sin respuesta, de soledad y abandono, de noches en vela preguntándose por qué la vida era tan cruel con ella. Todo comenzó a tener sentido de una forma que jamás había imaginado. Richard sacó una fotografía antigua y descolorida de la billetera. En ella, una joven Catherine sonreía radiante al lado de un hombre
que Rebecca reconoció inmediatamente. Era Richard, solo 20 años más joven. Estaban abrazados frente a una fuente, ella usando un vestido de verano amarillo y él con una camisa casual azul. Esta foto fue tomada 3 días antes de que descubriera que estaba embarazada, dijo con voz embargada. 3 días antes de que mi padre me obligara a elegir entre ella y la herencia de la familia. Rebecca sostuvo la foto con manos temblorosas. Era como mirar un espejo del pasado. Tenía los mismos ojos verdes de la madre, la misma sonrisa tímida, la misma forma delicada del rostro. ¿Por qué no se quedaron juntos? Porque era joven y cobarde, admitió Richard, la culpa pesando en cada palabra. Mi padre dijo que si no abandonaba a Catherine, una camarera sin futuro, me desheredaría completamente. Pensé que podría conquistar el mundo primero y después volver por ella. Pero cuando regresé 6 meses después, ya se había casado con John y estaba embarazada. Pensé que el bebé era de él. La rabia comenzó a crecer en el pecho de Rebecca. Entonces simplemente te rendiste, la dejaste sufrir sola. Traté de ayudar financieramente de forma anónima. Enviaba dinero a través de organizaciones de caridad, pagaba cuentas médicas sin que ella lo supiera. Pero John lo descubrió y me prohibió acercarme. Dijo que Catherine estaba construyendo una nueva vida y que yo solo traería dolor. Richard se pasó la mano por el cabello grisáceo. Tal vez tenía razón. Ella murió creyendo que la habías abandonado, dijo Rebecca, su voz cargada de dolor y acusación. Murió pobre, en un hospital público, disculpándose conmigo por no haber logrado darme una vida mejor. Esas palabras golpearon a Richard como puñales. Se curvó sobre el mostrador, sollozando silenciosamente. Contraté detectives privados para buscarlas a las 2 después de que supe de la muerte de John. Pero se habían mudado, cambiado de apellido. Las busqué por años, Rebecca, años. La cafetería se había vaciado sin que se dieran cuenta. Sarah, que trabajaba en el turno siguiente, llegó y encontró a su mejor amiga llorando en compañía de un extraño elegante. «Beck, ¿está todo bien?» Rebecca miró a Sarah, después a Richard y finalmente a la foto en sus manos. Toda su vida había sido una mentira construida sobre medias verdades y suposiciones erróneas. «Necesito pruebas», dijo Rebecca, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No puedo simplemente creer en palabras después de todos estos años de sufrimiento». Richard asintió respetando su desconfianza. «Por supuesto, tenemos que hacer una prueba de ADN. Pero Rebecca, hay otras cosas que puedo mostrarte ahora mismo». Tomó el teléfono e hizo una llamada rápida. «Marcus, necesito que traigas el auto y la carpeta azul de la caja fuerte. Estoy en el Café Central en Broadway». En 15 minutos, un Bentley negro se detuvo frente a la cafetería. Un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, entró cargando una carpeta de cuero. «Señor Thompson», lo saludó respetuosamente, pero sus ojos mostraron sorpresa al ver a Rebecca. «Marcus, quiero que conozcas a mi hija, Rebecca Miller», dijo Richard con orgullo y emoción en la voz. Marcus casi dejó caer la carpeta. Había trabajado para Richard por 15 años y sabía sobre la búsqueda desesperada por Catherine y la hija perdida. «Señorita Miller», dijo, haciendo una leve reverencia. «Es un honor conocerla». Richard abrió la carpeta y retiró una pila de documentos, fotografías y cartas amarillentas por el tiempo. «Estas son todas las cartas que escribí para tu madre, pero nunca envié. Estas son las fotografías que tomamos juntos durante los 8 meses que fuimos novios. Y este sostuvo un papel legal. Es el testamento que hice hace 20 años, dejando la mitad de mi fortuna para Catherine Miller y cualquier hija que pudiera tener». Rebecca examinó las evidencias con ojos científicos. Las cartas estaban fechadas correctamente. Las fotografías mostraban una progresión natural de la relación y el testamento tenía todas las marcas de autenticidad legal. Más importante, había detalles íntimos sobre su madre que solo alguien muy cercano podría saber, como la pequeña cicatriz en la muñeca izquierda de Catherine, resultado de un accidente en la infancia. «Mi madre me contó sobre esa cicatriz», susurró Rebecca,
tocando una de las fotografías donde la marca era claramente visible. Dijo que se cayó de un árbol tratando de agarrar manzanas para hacer una tarta sorpresa para la abuela. Richard sonrió a través de las lágrimas. También me hizo esa tarta a mí. Nunca probé nada más dulce en la vida. Sarah, que había observado todo en silencio, finalmente habló. Beck, creo que deberías hacer la prueba. No cuesta nada intentar. 3 días después, Rebecca estaba sentada en la sala de espera de uno de los laboratorios médicos más prestigiosos de Manhattan. Richard había insistido en pagar por todo, incluyendo la prueba de ADN más avanzada disponible que daría resultados en 48 horas en lugar de las semanas habituales. Vestía su mejor ropa, una blusa azul que había comprado en una liquidación 2 años atrás y unos jeans sin agujeros, pero aún se sentía completamente fuera de lugar en el ambiente lujoso. Señorita Miller, una enfermera llamó su nombre. El doctor Harrison está listo para verla. La prueba fue simple, solo un hisopo en la mejilla, pero las implicaciones eran monumentales. Si el resultado era positivo, Rebecca pasaría de ser una camarera sin futuro a la heredera de una de las fortunas más grandes del país. Si era negativo, volvería a su vida de antes, pero ahora con el corazón roto por una esperanza que nunca debería haber alimentado. Mientras esperaban los resultados, Richard insistió en mostrarle a Rebecca el mundo que podría ser suyo. Visitaron la sede de Thompson Industries, un rascacielos de vidrio y acero que dominaba el horizonte de Manhattan. Ejecutivos y secretarias se inclinaban respetuosamente cuando Richard pasaba, pero Rebecca notó cómo algunos la miraban con curiosidad mal disimulada. «Esta sería tu empresa también», explicó Richard mientras caminaban por el piso ejecutivo. «El 51% de las acciones están a mi nombre, pero mi testamento lo deja todo para ti. Thompson Industries vale aproximadamente $3,2 mil millones. Rebecca sintió vértigo. $3,000 millones era un número tan grande que parecía abstracto y real. Ella, que contaba centavos para comprar leche en el supermercado, que cosía agujeros en su ropa para hacerla durar más tiempo, que había abandonado la universidad porque no podía pagar las mensualidades. «¿Y si no sé cómo administrar todo esto?», preguntó, observando a través de las ventanas panorámicas la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Aprenderás», dijo Richard con confianza. «Tienes la misma inteligencia natural que tenía tu madre. Catherine podía resolver problemas complejos intuitivamente, sin entrenamiento formal. Tú tienes eso también. Lo veo en la forma como tratas a las personas, como observas detalles que otros ignoran». Esa tarde, visitaron la mansión de Richard en Upper East Side, un palacete de 5 pisos con jardines privados, biblioteca con miles de libros y una colección de arte que Rebecca solo había visto en museos. La casa era magnífica, pero vacía y silenciosa como un mausoleo. Al día siguiente, el teléfono de Rebecca sonó a las 6 de la mañana. Era el doctor Harrison con los resultados. «Señorita Miller, tengo el placer de informarle que hay una correspondencia del 99,97% entre su ADN y el del señor Thompson. Científicamente hablando, él es definitivamente su padre biológico». Rebecca dejó caer el teléfono. Sarah, que estaba tomando café en la cocina diminuta, corrió a ayudarla. «¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?» «Es verdad», susurró Rebecca, mirando sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. «Richard Thompson es realmente mi padre». Lo que siguió fue un torbellino de emociones conflictivas: alegría por el descubrimiento, rabia por los años perdidos, miedo del futuro desconocido y una tristeza profunda porque su madre nunca supo la verdad. Catherine Miller había muerto creyendo que el amor de su vida la había abandonado, cuando en realidad él había pasado décadas buscándola. Richard llegó 1 hora después, trayendo un equipo de abogados, contadores y asesores personales. «Rebecca», dijo, abrazándola por primera vez como padre, «bienvenida a la familia Thompson». Los próximos días pasaron como un sueño surreal. Rebecca fue presentada a los medios como la heredera perdida del imperio Thompson. Su foto apareció en la portada de revistas y periódicos,
con titulares como La Cenicienta de Manhattan y De camarera a multimillonaria. Reporteros acamparon frente a su edificio, obligándola a mudarse temporalmente a la mansión de Richard. Pero la transformación más difícil era interna. Rebecca luchaba para conciliar su identidad como una joven trabajadora con su nueva realidad, como una de las mujeres más ricas de América. Seguía despertándose a las 5 de la mañana, olvidando que ya no necesitaba trabajar en la cafetería. Su ropa simple parecía aún más inadecuada en el closet del tamaño de un apartamento que Richard había preparado para ella. «Es normal sentirse perdida», dijo Richard durante una cena íntima en la mansión. «Recuerdo cuando asumí los negocios de la familia a los 25 años. Me tomó años sentirme cómodo con la responsabilidad. La diferencia es que tú fuiste criado para esto», respondió Rebecca, jugando nerviosamente con la comida en el plato de porcelana fina. «Yo fui criada para servir a personas como tú». La primera reunión del consejo directivo de Thomson Industries fue una pesadilla. Rebecca se sentó al lado de Richard, tratando de aparentar confianza, pero las manos le sudaban mientras 15 ejecutivos experimentados la evaluaban silenciosamente. Había pasado la semana estudiando informes financieros con la ayuda de un tutor particular, pero aún se sentía como una impostora. «Señores», anunció Richard, «me gustaría presentar oficialmente a mi hija, Rebecca Thompson Miller, quien asumirá gradualmente más responsabilidades en la empresa». James Morrison, el vicepresidente más antiguo, fue el primero en hablar. «Señor Thompson, con todo respeto, ¿la señorita tiene experiencia en administración corporativa?» La pregunta se hizo en tono neutro, pero Rebecca sintió el desprecio subyacente. «No tengo experiencia formal», admitió, «pero estoy ansiosa por aprender». «Thomson Industries no es un patio de juegos para experimentos», dijo Patricia Wells, la directora financiera. «Tenemos responsabilidades con accionistas, empleados y clientes. Una decisión errónea puede costar millones». Rebecca sintió la sangre subir a su rostro. Era como estar de vuelta en la cafetería, siendo ignorada y subestimada por personas que se consideraban superiores. Pero ahora tenía una posición que defender. «Tienen razón», dijo levantándose. «No tengo título en administración. No fui criada en colegios privados o hice un MBA en Harvard, pero sé lo que es luchar por cada centavo, trabajar 16 horas al día y tratar a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo». El silencio en la sala era ensordecedor. Rebecca continuó, su voz ganando fuerza. «Ustedes conocen hojas de cálculo y proyecciones financieras. Yo conozco personas. Sé cómo es ser invisible, ser tratada como si no importara. Y apuesto a que muchos de nuestros empleados y clientes se sienten exactamente así cuando tratan con nosotros». Richard sonrió discretamente. Había visto esa misma pasión y determinación en Catherine años atrás. Patricia Wells se inclinó hacia adelante. «¿Y qué propone exactamente la señorita?» «Quiero pasar los próximos 6 meses trabajando en diferentes departamentos de la empresa», dijo Rebecca. «No como heredera, sino como empleada común. Quiero entender cada aspecto del negocio desde la base». Michael Davidson estaba revisando contratos en el piso 23 de Thomson Industries cuando su asistente lo interrumpió. «Señor Davidson, tenemos una nueva pasante en el departamento. La administración pidió que usted la supervise personalmente». Michael suspiró. A los 31 años, era el director legal más joven en la historia de la empresa, conocido por su ética de trabajo impecable y por no aceptar favoritismo de nadie. «¿Nombre?» «Rebecca Miller», dijo la asistente consultando sus papeles. «Empezará el lunes». «Miller». Michael frunció el ceño. El nombre sonaba familiar, pero no podía recordar dónde lo había escuchado. Como director legal, había estado extremadamente ocupado en las últimas semanas con la documentación legal relacionada al descubrimiento de la heredera perdida del presidente. Había sido un caso fascinante desde el punto de vista jurídico. Cuestiones de herencia, legitimidad y la complejidad de transferir activos a alguien que había sido legalmente inexistente hasta pocos días atrás. El lunes llegó demasiado pronto. Michael estaba en su escritorio a las 7 de la mañana, como siempre,
cuando tocaron la puerta. «Adelante», dijo sin levantar los ojos de los documentos. «Disculpe molestar tan temprano», dijo una voz femenina. «Soy Rebecca Miller, la nueva pasante». Michael levantó los ojos y su mundo se detuvo. La mujer frente a él era extraordinaria, no en el sentido convencional de belleza, pero había algo en sus ojos verdes que transmitía inteligencia, vulnerabilidad y una fuerza silenciosa que lo golpeó como un rayo. Vestía un traje simple, claramente no era de diseñador, pero lo usaba con una dignidad natural que hacía que cualquier ropa pareciera elegante. «Señorita Miller», dijo, levantándose rápidamente, «bienvenida al departamento legal». Cuando sus manos se tocaron en el saludo, Michael sintió una descarga eléctrica. Rebecca también la sintió, porque se sonrojó ligeramente y bajó los ojos. Había algo familiar en él también, cabello oscuro ligeramente despeinado, ojos azules penetrantes y una sonrisa gentil que contrastaba con el ambiente corporativo austero. «Espero no ser un estorbo», dijo ella. «Sé que ustedes tienen trabajo importante que hacer». «Nada tan importante que no pueda enseñarse», respondió Michael, sorprendiéndose de su propia respuesta. Normalmente, no tenía paciencia para entrenar pasantes. Empecemos con lo básico de los contratos comerciales. Durante las próximas semanas, Michael y Rebecca desarrollaron una rutina de trabajo que gradualmente evolucionó hacia algo más personal. Él descubrió que tenía una mente excepcionalmente analítica, capaz de identificar problemas en contratos que abogados experimentados habían perdido. Ella descubrió que, detrás de su seriedad profesional, Michael tenía un sentido del humor seco y una pasión genuina por la justicia. «¿Alguna vez consideraste estudiar Derecho?», preguntó Michael una tarde mientras revisaban un contrato particularmente complejo. Rebecca rió amargamente. «¿Con qué dinero? Apenas podía pagar el alquiler trabajando en la cafetería». «¿Cafetería?», Michael levantó una ceja. «Pensé que tenías experiencia en negocios». «No exactamente», admitió ella. «Hasta hace 2 semanas servía café en Queens». Michael la miró con confusión creciente. «No entiendo. ¿Cómo alguien sin experiencia consigue una posición de pasante aquí?» Thomson Industries normalmente solo acepta candidatos de universidades de primera línea. Rebecca se dio cuenta de que había hablado demasiado. Richard había sugerido que mantuviera su identidad en secreto durante el periodo de experiencia, para evaluar cómo los empleados la tratarían sin conocer su posición real. «Es una larga historia», dijo evasivamente, pero Michael era abogado entrenado para detectar inconsistencias. «Rebecca Miller», repitió el nombre, y entonces cayó en cuenta. «Eres tú. Eres la heredera perdida». La sangre se drenó del rostro de Rebecca. «¿Cómo lo descubriste?» «Procesé toda la documentación legal», dijo Michael levantándose lentamente. «La hija perdida de Richard Thompson se llamaba Rebecca Miller. ¿Por qué no me dijiste quién eres realmente?» «Porque quería ser tratada como una persona normal», dijo ella, lágrimas amenazando con derramarse. «Quería que alguien me conociera por quien soy, no por lo que heredé». Michael caminó hasta la ventana, procesando la información. Durante semanas, se había sentido atraído por una mujer que pensaba era una pasante común. Ahora descubría que era literalmente su jefa. «Esto cambia todo», dijo Michael, sin voltearse de la ventana. «No tiene que cambiar», dijo Rebecca, acercándose a él. «Sigo siendo la misma persona». «No, no lo eres», respondió él, finalmente volteándose para enfrentarla. «Eres la heredera de una fortuna de miles de millones de dólares. Yo soy un empleado. Existen complicaciones». «¿Qué complicaciones?», preguntó Rebecca, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando. «Podría ser acusado de aprovecharme de la situación, de usar mi posición para beneficiarme románticamente», dijo Michael con amargura. «Mi carrera sería destruida. ¿Y si no me importa eso?». «Pero a mí sí me importa», dijo suavemente. «Rebecca, eres extraordinaria. Eres inteligente, valiente, y tienes una bondad genuina que es rara en este mundo. Mereces a alguien que pueda amarte libremente, sin complicaciones».
Las lágrimas finalmente se derramaron por el rostro de Rebecca. ¿Y si te digo que ya eres esa persona? Michael cerró los ojos, luchando contra sus propios sentimientos. Entonces diría que el momento está completamente mal. Esa noche, Rebecca volvió a la mansión devastada. Richard la encontró en la biblioteca, llorando silenciosamente mientras fingía leer un libro. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a su lado en el sofá de cuero. Me enamoré, dijo simplemente. Richard sonrió. Eso es maravilloso. ¿Quién es el afortunado? Michael Davidson, del departamento legal. La sonrisa de Richard desapareció. Ah, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Richard suspiró profundamente. Michael es un excelente abogado y un hombre íntegro, pero tienes razón, es complicado. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado?, explotó Rebecca. Finalmente encuentro a alguien que me ve como una persona real y resulta que es imposible porque soy demasiado rica. No es imposible, dijo Richard calmadamente. Solo desafiante. Se quedó en silencio por un momento, claramente considerando algo importante. Rebecca, ¿puedo contarte una historia sobre tu madre? Catherine trabajaba como camarera en el club de campo donde mi familia tenía membresía, comenzó Richard, mirando una fotografía enmarcada en la mesa lateral. Mis padres me prohibieron terminantemente relacionarme con ella. Dijeron que sería un escándalo social, que nuestra diferencia de clase haría imposible cualquier relación. Rebecca se acurrucó en el sofá, presintiendo que esta historia tendría una lección importante. Pero me enamoré perdidamente de ella, continuó Richard, no solo por su belleza, sino por su bondad genuina, su inteligencia natural y la forma en que trataba a todas las personas con igual dignidad, desde los socios más ricos hasta los empleados de limpieza. ¿Qué hicieron? Nos encontrábamos en secreto. Yo mentía a mi familia. Decía que salía con amigas adecuadas de nuestra clase social. Catherine mentía a sus padres. Decía que trabajaba turnos extra. Richard sonrió tristemente. Fueron los 8 meses más felices de mi vida. Pero no funcionó, señaló Rebecca. No funcionó porque fui cobarde, admitió Richard. Cuando mi padre descubrió nuestra relación, me dio un ultimátum: Catherine o la herencia, y elegí mal. Rebecca tomó la mano de su padre. Eras joven. No sabías que ella estaba embarazada. Esa no es excusa, dijo Richard firmemente. Si amas a alguien de verdad, luchas por esa persona. Enfrentas al mundo entero si es necesario. Yo no hice eso, y perdí los 23 años más importantes de la vida, los años en que podría haberte conocido. Permanecieron en silencio cómodo por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué me estás sugiriendo?, preguntó Rebecca finalmente. Que no cometas el mismo error que yo cometí. Si Michael Davidson es el hombre que amas, entonces lucha por él, pero hazlo de la manera correcta. ¿Cómo? Richard sonrió. Probando que eres más que solo una heredera rica. Prueba que puedes tener éxito por mérito propio. ¿Y cómo haría eso? Hay una empresa subsidiaria nuestra que está con dificultades, Thomson Electronics. Necesita una reestructuración completa. Si logras salvarla, sin usar influencia o dinero de la familia, entonces nadie podrá cuestionar tus calificaciones o las motivaciones de cualquier hombre que se interese por ti. Thomson Electronics ocupaba un edificio modesto en Brooklyn, una división de la empresa que fabricaba componentes electrónicos para otras corporaciones. Cuando Rebecca llegó el lunes por la mañana para asumir como gerente interina, encontró una fuerza laboral desmoralizada, equipos obsoletos y una pila de cuentas atrasadas que llegaba al techo. ¿Eres la nueva jefa?, preguntó Jenny Martínez, una mujer de 40 años que trabajaba en la línea de producción desde hacía 15 años. Espero que seas mejor que el último. Pasó más tiempo en el campo de golf que aquí. Rebecca miró alrededor de la fábrica. Las condiciones eran malas, iluminación inadecuada, equipos ruidosos y desactualizados, y un área de descanso que más parecía un depósito.
pero vio algo que los ejecutivos anteriores habían perdido: empleados talentosos que se preocupaban profundamente por su trabajo, a pesar de las circunstancias. ¿Cuánto tiempo hace desde que recibieron equipos nuevos?, preguntó. 5 años, respondió Tommy Rodríguez, el supervisor de la línea de montaje. Seguimos pidiendo mejoras, pero siempre dicen que no hay dinero en el presupuesto. Rebeca pasó los próximos 3 días simplemente observando y escuchando. Trabajó al lado de los empleados, aprendiendo cada aspecto de la operación. Descubrió que la empresa estaba perdiendo contratos porque no podía cumplir con los plazos de entrega, pero los plazos eran imposibles de cumplir con equipos antiguos y procedimientos ineficientes. El miércoles, reunió a todos los empleados del turno de día. «Gente», dijo subiéndose a una caja para que todos pudieran verla, «sé que ya han escuchado muchas promesas vacías antes. No voy a hacer promesas que no puedo cumplir, pero voy a hacer una propuesta». La multitud de 50 empleados la observó con escepticismo educado. «Si logramos aumentar nuestra productividad en un 20% en los próximos 2 meses, sin inversión en equipos nuevos, personalmente garantizaré que cada uno de ustedes reciba un bono de $2,000 al final del año». Murmullos de interés comenzaron a extenderse por el grupo. «¿Cómo?», gritó alguien desde atrás. «Los equipos son los mismos, los procedimientos son los mismos. Porque vamos a trabajar de manera más inteligente», dijo Rebeca. «Ustedes conocen estos equipos mejor que cualquier manual. Saben dónde están los cuellos de botella, dónde perdemos tiempo, dónde podemos mejorar. Solo necesito que me ayuden a implementar esas mejoras». Jenny Martínez levantó la mano. «¿Y si no logramos el 20%? Entonces asumiré la responsabilidad por el fracaso», respondió Rebeca sin dudar. «Pero si lo logramos, ustedes asumen el crédito por el éxito». Las próximas semanas fueron las más intensas de la vida de Rebeca. Llegaba a la fábrica a las 6 de la mañana y se iba a las 9 de la noche, trabajando lado a lado con los empleados para identificar y eliminar ineficiencias. Descubrió que pequeños cambios en el diseño de la línea de producción podrían ahorrar minutos preciosos en cada ciclo. Implementó un sistema de sugerencias donde cada idea de mejora era evaluada y, si era viable, implementada inmediatamente. Tommy Rodríguez sugirió una reorganización de las herramientas que redujo el tiempo de configuración en 15 minutos por turno. María Santos, del área de control de calidad, creó una lista de verificación simplificada que identificaba defectos más rápidamente. Cada mejora era pequeña individualmente, pero juntas comenzaron a hacer la diferencia. Mientras tanto, Michael Davidson no podía sacar a Rebeca de su mente. Sabía a través de colegas que había asumido una posición en Thomson Electronics, pero no entendía por qué. Una heredera multimillonaria trabajando en una fábrica en Brooklyn parecía completamente surrealista. Una noche, después de trabajar hasta tarde en un caso complejo, condujo hasta la dirección que había encontrado en los archivos de la empresa. La fábrica estaba oscura, excepto por una luz en la oficina administrativa del segundo piso. A través de la ventana, podía ver a Rebeca inclinada sobre pilas de papeles calculando algo a mano. Llevaba jeans manchados de grasa y una camiseta simple, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. No había nada glamoroso o artificial en esa escena. Solo una mujer trabajando duro para resolver problemas reales. Michael se quedó observando por algunos minutos, luchando contra el impulso de subir y hablar con ella. Finalmente, tomó valor y tocó la puerta del frente. «¿Michael?», dijo Rebeca cuando abrió la puerta, sorprendida y claramente exhausta. «¿Qué haces aquí?» «Necesito saber», dijo él, entrando al vestíbulo de la fábrica. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué una multimillonaria está trabajando en una fábrica en Brooklyn?» Rebeca lo llevó hasta la oficina, donde las paredes estaban cubiertas de gráficos de productividad, sugerencias de empleados y cronogramas de implementación. «Porque necesito probar que soy más que solo dinero heredado». «¿Para quién? ¿Para mí?» «Para mí misma», dijo honestamente. «Y sí, tal vez para ti también». Michael examinó los gráficos en la pared. Los números de productividad mostraban una mejora constante en las últimas 3 semanas.
¿Está funcionando? Mejor de lo que esperaba, admitió Rebecca. Estamos casi alcanzando el 15% de mejora y aún tenemos 3 semanas. Rebecca, dijo Michael suavemente, no necesitas probar nada para mí. Me enamoré de la camarera que conocí disfrazada de pasante, ¿recuerdas? No de la heredera. Entonces, ¿por qué te alejaste? Porque tuve miedo, admitió. Miedo de lo que la gente diría, miedo de perjudicar mi carrera, miedo de que algún día te dieras cuenta de que podrías tener a cualquier hombre en el mundo y eligieras a alguien mejor. Rebecca se acercó a él, poniendo las manos en el rostro de Michael. ¿Y si te digo que ya elegí? ¿Y si te digo que el hombre que quiero es un abogado terco que trabaja hasta tarde, que se preocupa más por la justicia que por el dinero y que me hace reír incluso en los días más difíciles? Michael la atrajo hacia sus brazos, besándola con toda la pasión que había reprimido en las últimas semanas. Entonces diría que tienes mal gusto, murmuró contra sus labios, pero que soy el hombre más afortunado del mundo. Pasaron la noche conversando en la oficina de la fábrica, planeando no solo el futuro de Thomson Electronics, sino también su futuro como pareja. Michael ofreció ayuda legal para reestructurar algunos contratos de la empresa, y Rebecca mostró cómo pequeños cambios operacionales podrían tener impactos enormes en la eficiencia. En las semanas siguientes, trabajaron juntos tanto profesional como personalmente. Michael descubrió que Rebecca tenía una intuición natural para los negocios que complementaba perfectamente su conocimiento técnico en asuntos legales. Rebecca descubrió que tener a Michael a su lado no solo la hacía más feliz, sino que también la convertía en una líder más efectiva. Al final del primer mes, Thomson Electronics había no solo alcanzado la meta del 20% de mejora en productividad, sino que la había superado en 5%. Los empleados estaban más motivados de lo que jamás habían estado, y la empresa comenzó a reconquistar contratos que había perdido. Richard visitó la fábrica un viernes por la tarde y quedó impresionado con la transformación. Los empleados saludaban a Rebecca con respeto genuino y afecto, no con la deferencia artificial que él estaba acostumbrado a recibir. La fábrica estaba más limpia, más organizada, y había una energía positiva que era palpable. «Felicidades», le dijo a Rebecca al final de la visita. «Probaste tu punto». «¿Qué punto?», preguntó ella sonriendo. «Que no eres solo mi hija, eres una líder nata». 6 meses después, Rebecca estaba en la sala de conferencias de la sede de Thomson Industries, presentando los resultados de Thomson Electronics al consejo directivo. Los números eran impresionantes: productividad aumentada en 40%, rotación de empleados reducida a casi 0 y ganancias que se habían triplicado. «¿Y cómo logró la señorita estos resultados?», preguntó James Morrison, el mismo vicepresidente que había cuestionado sus calificaciones meses atrás. «Escuchando», respondió Rebecca simplemente. Los empleados conocían los problemas y tenían ideas para solucionarlos. Solo necesitaban a alguien que los tomara en serio. Patricia Wells, la directora financiera, examinó los informes con expresión sorprendida. «Estos números son notables, especialmente considerando que no hubo inversión significativa en equipos nuevos. La mayor inversión fue en el personal», explicó Rebecca. «Aumentamos los salarios en 10%, mejoramos los beneficios y creamos un programa de participación en las ganancias. Empleados valorados trabajan mejor». Richard observó a su hija con orgullo mientras respondía preguntas técnicas con confianza y conocimiento profundo. En 6 meses se había transformado de una camarera insegura en una ejecutiva respetada. «¿Cuánto tiempo pretende la señorita continuar administrando Thomson Electronics?», preguntó otro miembro del consejo. «Indefinidamente», respondió Rebecca, «a menos que ustedes tengan objeciones. Descubrí que adoro trabajar directamente con personas, resolver problemas reales, ver el impacto tangible de mi trabajo». Después de la reunión, Rebecca encontró a Michael esperando en el pasillo. «¿Cómo fue?», preguntó. «Creo que me gané su respeto», dijo ella sonriendo. «Finalmente». «Siempre tuviste mi respeto», dijo Michael, besando su frente. «Y mi amor». «Es gracioso»,
reflexionó Rebeca mientras caminaban juntos hacia el ascensor. Hace un año, pensaba que mis problemas se resolverían si solo tuviera suficiente dinero, pero descubrí que tener dinero solo crea un conjunto diferente de desafíos. ¿Cómo cuáles? Como descubrir quién realmente se preocupa por ti versus quién se preocupa por tu cuenta bancaria. Cómo usar tu privilegio de manera responsable. Cómo equilibrar poder con humildad. Michael apretó su mano. ¿Y estás encontrando las respuestas? Estoy aprendiendo, dijo Rebeca, con la ayuda de personas que me aman por lo que soy, no por lo que tengo. El primer aniversario del descubrimiento de Rebeca como heredera de los Thompson se marcó con una fiesta íntima en la mansión. Sara, su antigua compañera de apartamento, ahora trabajaba como asistente personal de Rebeca, pero mantenían la misma amistad cercana de siempre. Jenny Martínez y Tommy Rodríguez de la fábrica fueron invitados, junto con otros empleados que se habían convertido en parte de la familia extendida de Rebeca. Hace un año, dijo Richard durante un brindis, era un hombre rico pero pobre en familia. Hoy tengo no solo una hija maravillosa, sino también un futuro yerno que la complementa perfectamente. Michael se sonrojó ligeramente con la mención del compromiso que había sido anunciado la semana anterior. Había pedido matrimonio a Rebeca no con un anillo de diamante extravagante, sino con el anillo de compromiso original que había pertenecido a Catherine, una pieza simple pero significativa que Richard había guardado todos esos años. Y yo, dijo Rebeca, levantándose para su propio brindis, descubrí que la familia no es solo sobre sangre o dinero, es sobre las personas que eligen quedarse a tu lado, que creen en ti incluso cuando no crees en ti misma, y que te aman por quien realmente eres. Miró alrededor de la sala, viendo rostros que se habían vuelto preciosos para ella. Richard, que se había convertido no solo en un padre, sino en un mentor y amigo. Michael, que la amaba con una devoción que la sorprendía todos los días. Sara, que había permanecido leal a través de todos los cambios, y los empleados de la fábrica, que le enseñaron que el verdadero liderazgo viene de servir a otros. Hace un año era una camarera invisible sirviendo café a personas que ni siquiera sabían mi nombre, continuó. Hoy soy CEO de una empresa próspera, prometida de un hombre increíble e hija de un padre que me ama incondicionalmente. Pero la lección más importante que aprendí es que nuestra verdadera riqueza no está en nuestras cuentas bancarias, sino en las relaciones que construimos y el impacto positivo que tenemos en las vidas de las personas. Los aplausos llenaron la sala, pero Rebeca no había terminado. Por eso estoy anunciando hoy la creación de la Fundación Catherine Miller Thompson, en honor a mi madre. La fundación proporcionará becas de estudio para jóvenes de familias trabajadoras que quieren asistir a la universidad, pero no tienen recursos financieros. Richard se levantó y abrazó a su hija, lágrimas corriendo por su rostro. Catherine estaría tan orgullosa, susurró. 2 años después, Rebeca estaba en el escenario de la Universidad de Columbia, dando un discurso de graduación para la primera promoción de becarios de la Fundación Catherine Miller Thompson. Entre los graduados estaba Marcus Johnson, un joven de 19 años del Bronx que se graduó en ingeniería con honores máximos. Cuando era niña, dijo Rebeca al micrófono, su voz resonando por el auditorio lleno. Mi madre me dijo que la educación era lo único que nadie podría quitarme. Tenía razón, pero incompleta. La educación es poderosa, pero es la compasión lo que la hace transformadora. En la audiencia, Michael sostenía su mano mentalmente, orgulloso de la mujer extraordinaria con quien se había casado 6 meses antes en una ceremonia simple en el jardín de la mansión Thompson. Richard estaba en la primera fila, irradiando orgullo paternal. Ustedes recibieron una oportunidad que muchos no tienen, continuó Rebeca. Ahora es su responsabilidad usar esa oportunidad no solo para mejorar sus propias vidas, sino para extender la mano y ayudar a otros a subir también. Después de la ceremonia, mientras caminaban por el campus, Michael preguntó, ¿algún arrepentimiento? ¿Sobre cómo tu vida cambió tan drásticamente? Rebeca se detuvo y lo miró. Su esposo, su compañero, su mejor amigo. Ningún arrepentimiento, dijo.
solo gratitud. Gratitud por haber encontrado una familia que nunca supe que estaba buscando, por haber descubierto un propósito que nunca supe que existía, y por haberme enamorado de un hombre que me ve exactamente como soy. ¿Y cómo eres?, preguntó Michael sonriendo. Exactamente donde pertenezco, respondió Rebeca, besándolo suavemente mientras el sol se ponía sobre la ciudad que una vez la había ignorado, pero que ahora era verdaderamente su hogar. La historia de Rebecca Miller Thompson se convirtió en leyenda en Nueva York, no solo como la Cenicienta moderna que descubrió ser heredera de una fortuna, sino como la mujer que usó su segunda oportunidad en la vida para crear primeras oportunidades para otros. Y en algún lugar, en los vientos que soplan a través de Manhattan, el espíritu de Catherine Miller sonreía, sabiendo que su hija finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no porque era rica, sino porque eligió ser rica en todas las cosas que realmente importan.